Olvídate de todo lo que crees saber sobre la reina Isabel II. El mundo la conocía como una constante, una matriarca inquebrantable del Imperio Británico, dedicada al deber y la tradición. Pero detrás de esa familiar imagen pública había un lado de ella que pocos conocieron, un lado profundamente entrelazado con secretos que iban más allá de nuestro mundo. Te han contado la versión filtrada de la historia, donde los líderes mundiales se mantienen dentro de los límites de la intriga política y el decoro. Pero, ¿y si te dijera que la reina estuvo involucrada en algo mucho más extraño, mucho más oscuro de lo que cualquiera pudo haber imaginado? Yo estuve allí. Lo vi todo. Y antes de que pudieran silenciarme, mereces saber la verdad. Cuando la reina Isabel II falleció, mi vida cambió irrevocablemente. Mi nombre es Daniel Turner. Durante más de 20 años, fui uno de sus guardaespaldas más cercanos. Pero mis deberes iban más allá de ser solo una figura protectora con traje, más allá de simplemente cuidarla. Tenía una misión más encubierta, una que nadie conocía. Se me encomendó rastrear sus contactos, vigilar sus movimientos y, lo más importante, documentar su creciente obsesión con los ovnis. Sí, me escuchaste bien. OVNIs. La reina de Inglaterra, con todas sus responsabilidades reales, albergaba un interés creciente y profundo por los fenómenos extraterrestres, un interés mucho más allá de la simple curiosidad. En los últimos meses de su vida, la reina se volvió inquieta. Había conversaciones en susurros, mensajes cifrados a horas extrañas y llamadas telefónicas que siempre terminaban bruscamente cuando yo entraba en la habitación. Y luego estaban los viajes secretos a Orfordness. Para quienes no lo saben, Orfordness es un tramo desolado de tierra a lo largo de la costa de Suffolk, un lugar envuelto en misterio y con la reputación de ser el equivalente británico del Área 51. Oficialmente, solo era un antiguo sitio de pruebas militares. Pero para aquellos de nosotros en el círculo íntimo, sabíamos que era mucho más que eso. Acompañé a la reina allí 3 veces. Cada viaje se realizó bajo el manto de la oscuridad, cada uno sin explicación, excepto por su críptica orden: vamos a la costa. Lo que presencié allí aún me persigue. Durante la primera visita, parecía una inspección estándar, del tipo que la reina podría realizar en cualquier instalación militar. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. La reina se reunió con hombres que no reconocí. Hablaban en tonos apresurados y susurrantes, y la trataban con una mezcla de miedo y reverencia que me inquietaba. Había maletines llenos de documentos, diagramas científicos como ninguno que había visto antes, imágenes de extraños objetos metálicos flotando en el cielo y símbolos que no se parecían a ningún lenguaje humano conocido. Y siempre había preguntas. La reina las hacía con un nivel de determinación e intensidad que nunca antes había escuchado de ella. En la visita final, apenas un mes antes de su fallecimiento, lo vi. Flotando sobre la instalación, había una nave. Tenía una forma triangular, casi silenciosa, excepto por un zumbido bajo e inquietante que hacía vibrar mis dientes. La forma en que se movía desafiaba todo lo que conocía sobre aviación. El rostro de la reina, normalmente una máscara de calma y compostura regia, estaba iluminado por algo desconocido. Miedo, mezclado con una extraña y casi desesperada emoción. Esa noche lo cambió todo. Poco después, fui abordado por uno de sus asesores más cercanos, un hombre llamado Sir Geoffrey Hunt. Era un hombre mayor, encorvado, con una voz que sonaba como grava siendo aplastada bajo botas pesadas. Me tomó a un lado y me habló en un tono bajo y escalofriante. Algunas cosas es mejor no verlas, Turner, me advirtió. Es mejor no saberlas. Pero ya era demasiado tarde, ya había visto demasiado. Al principio, los cambios fueron sutiles. Mi teléfono crepitaba y silbaba durante las llamadas. Autos sin placas se estacionaban frente a mi departamento durante horas. Intenté convencerme de que era paranoia, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero luego la reina murió, y todo se desmoronó. El día de su muerte, fui convocado al Palacio de Buckingham. Había una quietud pesada en el aire, una tensión que nunca antes había sentido. Un joven ayudante nervioso me llevó a su estudio privado. La habitación estaba vacía, las cortinas cerradas, y el aire estaba impregnado con el olor de libros viejos y algo más, algo metálico. En su escritorio había un solo sobre, marcado con el escudo del Ministerio de Defensa. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras lo abría. Dentro había documentos que nunca debía haber visto. Informes clasificados, transcripciones, fotografías. Detallaban el proyecto Albión, una operación secreta que había estado en marcha desde finales de los años 60. La reina no solo sabía de su existencia,
sino que había sido una participante activa. Los documentos insinuaban reuniones con una entidad desconocida, algún tipo de intercambio, aunque los detalles eran deliberadamente vagos. Y todos los caminos llevaban de vuelta a Orford Ness. Al cerrar el sobre, un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces me di cuenta de que su muerte no era el final de esta conspiración. Era el comienzo de algo mucho más aterrador. Miré alrededor de la habitación y de repente me sentí expuesto, como si alguien me estuviera observando. Fue entonces cuando noté una pequeña luz roja parpadeante en una estantería. Una cámara de vigilancia. Me estaban vigilando. Tenía solo minutos, tal vez segundos, antes de que vinieran por mí también. Sin dudarlo, metí los documentos en mi chaqueta y salí del palacio lo más calmado que pude, resistiendo la urgencia de correr. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiera pensar y darle sentido a todo lo que había descubierto. Más que nada, necesitaba permanecer con vida el tiempo suficiente para contarle a alguien, cualquiera, lo que había encontrado. El tiempo se está acabando. Se están acercando, pero necesitas saber la verdad. La historia que nos han contado es solo la mitad del relato. La verdadera verdad es mucho más extraña, mucho más oscura, y ha estado oculta a plena vista todo este tiempo. Todo comenzó hace años, cuando recién había ingresado al servicio de la reina, cuando por primera vez sentí que algo no estaba del todo bien. Solo había trabajado como su guardaespaldas por unos meses cuando comencé a notar un patrón. No era nada como el entrenamiento que había recibido, el cual me había inculcado la importancia de la protección, la vigilancia, leer a las multitudes y anticipar amenazas. Nada de eso me preparó para la extraña obsesión que silenciosamente se había apoderado de la reina. Empezó de manera sutil. Estaba asignado en la biblioteca, manteniendo mi distancia, lo suficientemente cerca para reaccionar, pero lo bastante lejos para darle su espacio. Sus lecturas habituales consistían en documentos de Estado, biografías históricas y cartas diplomáticas. Pero gradualmente noté algo diferente. Comenzó a estudiar tomos gruesos y desgastados sobre fenómenos aéreos inexplicables, luces misteriosas en el cielo, incluso círculos en los cultivos. Y luego estaban las reuniones nocturnas. Una noche, me llamaron al castillo de Windsor, con la única instrucción de prepararme para una asignación especial. La reina ya estaba sentada en una sala privada cuando llegué. La luz tenue proyectaba largas sombras sobre su rostro, su expresión enfocada, más intensa de lo que jamás había visto. A su lado estaba un hombre alto y delgado, con penetrantes ojos azules y una voz que cortaba como un látigo. Turner, dijo asintiendo hacia mí, acompañarás a su majestad en una excursión mañana por la noche. No hablarás de esto con nadie. ¿Entiendes? Asentí, sin saber qué esperar. A la noche siguiente, viajamos en coche, envueltos en la oscuridad. La reina estaba inusualmente callada. Sus ojos escaneaban el horizonte como si esperara algo. Condujimos durante horas hasta llegar a Orford Ness, un desolado tramo de tierra en la costa. Conocía el lugar por su reputación, un antiguo sitio de pruebas militares, abandonado, envuelto en secreto y sobre el que corrían leyendas locales. Durante la Guerra Fría, se rumoreaba que cosas extrañas habían sucedido allí, pero nunca imaginé que la reina estuviera conectada con todo eso. Cuando llegamos, el viento aullaba a través del paisaje árido, llevando consigo el olor salado del mar. Un grupo de edificios ruinosos se erguía a lo lejos, sus ventanas oscuras y amenazantes. A medida que nos acercábamos, un grupo de hombres emergió, cada uno más peculiar que el anterior. Había científicos en trajes arrugados, oficiales de inteligencia cuyos ojos se movían nerviosamente como si anticiparan que algo saltara de las sombras, y un hombre que parecía un exastronauta, envejecido, distante, con la mirada fija en el cielo como si buscara algo perdido. Lo seguí mientras guiaban a la reina hacia un edificio parecido a un búnker con puertas gruesas y reforzadas. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Papeles cubiertos de símbolos extraños y cartas estelares estaban esparcidos sobre la mesa. Los hombres hablaban en tonos bajos, apenas por encima de un susurro, pero alcancé a escuchar fragmentos. Objetos anómalos, perturbaciones gravitacionales, presencia extraterrestre. Discutían sobre un encuentro, una reunión entre líderes mundiales y algo que iba mucho más allá de nuestra comprensión. Uno de los científicos, un hombre de cabellos desordenados y una intensidad frenética en los ojos, miró a la reina con reverencia. Su Majestad, dijo con la respiración entrecortada, estamos más cerca que nunca. Ellos saben que estamos escuchando. La reina asintió, su rostro firme con determinación. Debemos estar listos para su llegada, respondió,
su voz inquebrantable. Yo estaba en un estado de confusión, sin saber a quién esperábamos o porque la reina misma encabezaba la discusión. Mi entrenamiento me había inculcado la importancia de mantenerme en silencio, observando sin cuestionar, pero esto estaba más allá de todo lo que me habían preparado. Cuanto más escuchaba, más claro se volvía que lo que sucedía aquí era extraordinario. Durante los siguientes meses, las reuniones continuaron, volviéndose cada vez más secretas. Me encontré acompañando a la reina a Orford Ness en múltiples ocasiones, y con cada visita, el enigma se profundizaba. Las personas con las que se reunía siempre eran las mismas, un pequeño grupo selecto, cada uno jugando un papel único. Estaba el Dr. Morrison, un físico que una vez trabajó en Hadal Bank y hablaba de fenómenos energéticos que no provenían de este mundo. Luego, estaba el coronel Harris, un exoficial de la RAF que había encontrado eventos inexplicables durante vuelos de prueba. Por último, Lennox, un astronauta, afirmaba haber presenciado un objeto en el espacio que desafiaba las leyes conocidas de movimiento, moviéndose a velocidades imposibles. Cada reunión se volvía más intensa, y la tensión en el aire se volvía casi palpable. Escuché fragmentos de conversaciones sobre un evento de 1967, una reunión no entre gobiernos, sino entre especies. Este misterioso encuentro en Orford Ness se rumoraba que había resultado en acuerdos que iban más allá de un simple intercambio tecnológico. Había algo más en juego, algo relacionado con el futuro de la humanidad. Entonces, una noche, todo cambió. Estábamos allí más tarde de lo habitual. El frío se filtraba en nuestros huesos mientras el viento aullaba contra las ventanas. Me mantenía en mi posición. Mis ojos oscilaban entre la reina y los hombres, cuyas conversaciones eran inusualmente tensas. De la nada, un zumbido bajo y resonante llenó la sala. Era tan profundo que lo sentí en el pecho antes de escucharlo. Todos se quedaron en silencio. Incluso los científicos, que normalmente estaban absortos en su trabajo, levantaron la vista con expresiones sorprendidas. Volteé a mirar, y ahí estaba, una nave flotando justo sobre la instalación. Tenía una forma triangular, con 3 luces tenues en cada esquina, rotando lentamente de una manera que parecía desafiar las leyes de la física. Mi corazón se aceleró. La nave era enorme, y sin embargo, no emitía ningún sonido aparte de ese zumbido inquietante. La reina estaba de pie junto a la ventana, su rostro pálido, sus manos aferradas al borde de la mesa. «Son ellos», murmuró, casi para sí misma. No tenía idea de a quién se refería, pero el miedo en su voz me provocó escalofríos. De repente, Sir Jeffrey Hunt, el consejero de voz áspera, apareció a mi lado. Su rostro estaba sombrío. «Turner», dijo en voz baja, «has visto demasiado. Recuerda tu deber, y recuerda lo que le sucede a quienes no lo hacen». Su mirada era severa, una advertencia que sabía que debía tomar en serio. Pero ya era demasiado tarde. Ya lo había visto, y sabía que no había vuelta atrás. La nave permaneció allí un momento más antes de que, de repente, se disparara hacia arriba a una velocidad imposible, desapareciendo en el cielo nocturno. La sala permaneció en un pesado silencio, cargada de tensión. Finalmente, la reina se volvió hacia mí, su expresión difícil de leer. «Hemos terminado por esta noche», dijo suavemente, aunque había un tono inconfundible en su voz, algo no dicho que flotaba entre sus palabras. No lograba identificar del todo el sentimiento. ¿Era miedo? ¿O quizás una especie de resignación? Mientras salíamos de la instalación, las preguntas giraban en mi mente. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Qué estaban haciendo ahí? Y, lo más importante, ¿cómo estaba la reina involucrada en todo esto? Una cosa era segura. Había tropezado con un mundo que nunca estaba destinado para mí, donde la realidad era mucho más extraña de lo que jamás habría imaginado. No había manera de olvidar lo que había visto. Después de la muerte de la reina, una inquietante sensación de vacío se apoderó del palacio. No era solo el peso del duelo. Había algo más profundo, una sensación de inquietud que parecía filtrarse en las mismas paredes. Me llamaron al palacio de Buckingham, supuestamente para ayudar con los preparativos del funeral. Sin embargo, había una tensión subyacente, algo no dicho pero palpable en el aire. En medio del caos de su fallecimiento, me encontré inexplicablemente atraído hacia su estudio privado, un cuarto al que solo había entrado bajo su expreso mandato. La puerta estaba entreabierta, y la luz dentro era tenue. Di un paso adentro, sintiendo un extraño tirón, casi como si alguna fuerza invisible me guiara. Su escritorio estaba desordenado, lleno de papeles esparcidos sin cuidado. Sabía que no debería estar ahí, pero algo me instaba a quedarme. Entonces,
Lo noté, una hendidura casi invisible en el panel lateral de su escritorio. Mis dedos la encontraron, y con un suave clic, un compartimento oculto se deslizó, revelando una caja fuerte que nunca antes había visto. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué podría ser tan importante como para que lo mantuviera oculto de esta manera, incluso de las personas más cercanas a ella? Dudé por un momento, pero luego extendí la mano y giré el dial. La combinación me vino de inmediato: su aniversario de bodas. El seguro se abrió con un clic. Dentro había varios archivos gruesos, cada uno marcado con el emblema del Ministerio de Defensa. Supe de inmediato que esos documentos no deberían estar ahí, no en el palacio, y mucho menos en su posesión personal. Contuve el aliento mientras los sacaba y los colocaba sobre el escritorio. El primer archivo estaba etiquetado como *Proyecto Albión *. Lo abrí con cautela, con el pulso acelerado. Las páginas estaban llenas de lenguaje técnico denso, memorandos clasificados y fotografías. La primera página era una carta del Ministerio de Defensa, fechada en diciembre de 1967. Se refería a un incidente en Orfordness, detallando el aterrizaje de una nave no identificada y subrayando la extrema importancia del evento para la seguridad nacional. La carta estaba sellada como * solo para ojos *, y para mi sorpresa, el nombre de la reina estaba entre los autorizados para verlo. Seguí leyendo, con las manos temblando ligeramente. Los documentos describían una operación encubierta llamada *Proyecto Albión *. No se trataba solo del aterrizaje de una nave no identificada. Había algo mucho más inquietante. Había referencias a una negociación, un encuentro entre representantes del gobierno británico y una especie extraterrestre. Las páginas detallaban intercambios tecnológicos, especímenes biológicos y protocolos para futuros contactos. Apenas podía procesar lo que estaba leyendo. La reina había estado involucrada, no como una observadora pasiva, sino como una participante activa. Había transcripciones de reuniones, sus iniciales garabateadas en los márgenes, notas escritas de su propio puño. Se había sentado con generales, científicos y dignatarios extranjeros, todos discutiendo esta alianza secreta. Entre los papeles había cartas de la Casa Blanca, el Kremlin y otras capitales del mundo, cada una expresando sus preocupaciones y todas dirigidas directamente a ella. Luego, pasé la página y me congelé. Una fotografía me miraba de vuelta, enviando un escalofrío por mi espalda. Mostraba a la reina de pie junto a un extraño objeto metálico, su expresión seria, casi sombría. A su lado había hombres en uniformes militares, junto con varias figuras en trajes oscuros y sin marcas. Pero lo que más destacaba eran las sombras en el fondo. Figuras alargadas y distorsionadas que no parecían humanas, como si no pertenecieran a nuestro mundo. Mi atención se desvió a un grueso libro de registro escondido debajo de los documentos. Al abrirlo, vi nombres, fechas y coordenadas, registros meticulosamente detallados de cada encuentro, cada visita desde 1967. Las páginas estaban llenas de informes sobre luces extrañas, desapariciones inexplicables y incidentes que habían sido cubiertos deliberadamente y atribuidos a causas ordinarias. Cada entrada estaba marcada con un código. Tipo A, tipo B, tipo C. Había más entradas de las que podía contar. Se hizo evidente lo inmenso que era esta operación. No se trataba solo de un evento único en Orfordness. Era un esfuerzo de décadas que involucraba a los niveles más altos del gobierno y, sorprendentemente, a la monarquía. La reina no solo había estado al tanto de esto, había jugado un papel fundamental. Era una fuerza guía detrás de todo esto. Al final del libro de registro, una sola línea escrita a mano destacaba, la tinta desvanecida por el tiempo. Prepárense para su regreso *. Esas palabras hicieron que mis pensamientos se desbocaran. Su regreso. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué la reina se sintió obligada a ocultar estos documentos, incluso de su propio gobierno? De repente, escuché pasos acercándose. Mi pulso se aceleró. Rápidamente, volví a meter los papeles en la caja fuerte, giré el dial y cerré el panel justo cuando la puerta crujió al abrirse. Era Sir Geoffrey Hunt. Sus ojos se entrecerraron al verme de pie junto al escritorio. Turner, dijo lentamente, con una voz helada. ¿Qué haces aquí? Forcé una sonrisa, tratando de ocultar el latido acelerado de mi corazón, solo asegurándome de que todo esté en orden. Me miró durante un largo momento antes de asentir levemente, aunque sus ojos seguían fijos en mí, como si estuviera escrutando cada palabra. Ten cuidado, Turner, advirtió. Hay cosas que es mejor no saber. Con eso, se alejó, pero me di cuenta en ese momento de que ya estaba demasiado involucrado.
Había visto los archivos prohibidos, y junto con ellos, una parte oculta de la historia, una verdad sobre la reina que había sido enterrada lejos del conocimiento público. Necesitaba investigar más, descubrir la verdadera historia detrás del Proyecto Albión y entender por qué había sido ocultado durante tanto tiempo. Pero sabía que, desde ese momento, estaría bajo vigilancia constante, cada movimiento escrutado. Y quienquiera que estuviera detrás de esto, no había terminado con nosotros. Me di cuenta de que había cruzado una línea en el momento en que salí del palacio con esos documentos. Durante días, no pude quitarme de encima la sensación de que me estaban vigilando. No era paranoia, sabía que alguien me estaba siguiendo. Al principio, parecía algo insignificante, como un coche que siempre aparecía detrás de mí, no importaba dónde fuera, manteniéndose a una distancia cuidadosa, nunca demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Luego, mi teléfono comenzó a comportarse de manera extraña, estática en la línea, sonidos raros de clics, y la batería se agotaba más rápido de lo normal. Cuando intenté llamar a un colega de confianza, contestó, dijo mi nombre, y luego la llamada se cortó abruptamente. Ahí fue cuando supe que algo iba muy mal. Todo llegó a un punto crítico una noche tormentosa. Estaba manejando de regreso después de reunirme con un contacto en un pub apartado cerca de la A1. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo la carretera en una superficie resbaladiza y reflectante. Estaba a solo unos kilómetros de casa cuando noté luces detrás de mí, más cerca de lo que deberían haber estado. La luz era cegadora, y en el espejo no podía distinguir el rostro del conductor, solo una silueta. Pero la forma en que manejaba me lo dijo todo. Venían por mí. Pisé el acelerador, esperando dejarlos atrás, pero la carretera estaba demasiado resbaladiza. Un golpe sacudió el coche cuando me embistieron, haciendo que mi vehículo girara en la carretera mojada. Traté de mantener el control, pero ya era demasiado tarde. El coche atravesó la barrera de contención y se detuvo violentamente en una zanja. Por un momento, todo se oscureció. Cuando recuperé la conciencia, mi cabeza latía por el impacto, y vapor salía del capó abollado de mi coche. Aturdido, salí tambaleándome bajo la lluvia, mi ropa empapada. Esperaba que el otro coche siguiera, para terminar el trabajo, pero se había ido, desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Esto no fue un accidente al azar. Fue una advertencia, clara como el día, deja de investigar, o la próxima vez no fallarán. Llegué a casa, manteniéndome fuera de la vista, con la mente a 1000 por hora. A la mañana siguiente, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Sin nombre, sin firma, solo un mensaje mecanografiado. Asterisco estás metido hasta el cuello. Aléjate, asterisco no me sorprendió, pero un escalofrío recorrió mi espalda de todos modos. Quien estuviera detrás de esto tenía ojos en todas partes, quizás incluso dentro de mi propio círculo. Era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran a atacar. Pasó una semana, cada día lleno de tensión, y no podía deshacerme de la constante sensación de estar siendo observado. Las amenazas anónimas no se detuvieron. Extraños pasaban junto a mí en la calle, susurrando déjalo antes de desvanecerse en la multitud. Los correos electrónicos desaparecían de mi bandeja de entrada momentos después de abrirlos. Intenté contactar a viejos amigos, pero estaban distantes, evasivos, temerosos. Estaba completamente solo, hasta que lo conocí a él. Sucedió en una cafetería tranquila que solía frecuentar, escondida en un callejón, donde iba a despejar mi mente. Estaba sentado allí, tomando mi café, cuando un hombre se sentó frente a mí sin decir una palabra. Su rostro estaba desgastado, marcado con el tipo de cansancio que viene de saber demasiado. Sin embargo, sus ojos eran agudos, escaneando la habitación antes de fijarse en mí. Asterisco Turner, asterisco dijo en voz baja. Asterisco sé lo que estás buscando. Y sé por qué quieren silenciarte, asterisco no pregunté quién era. La forma en que se conducía, el hecho de que conocía mi nombre, me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Quién eres? Pregunté, con la voz plana. Llámame Richard, respondió con una sonrisa fugaz. Solía estar en el Mi 5, hasta que me acerqué demasiado a algo que no querían que nadie supiera. Me incliné hacia adelante, la curiosidad mezclándose con precaución. Estás hablando de Proyecto Albián, ¿verdad? Su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión sombría. Sí, y apenas has rascado la superficie. Miró alrededor del cuarto de nuevo y luego se inclinó más cerca. Albián no era solo un proyecto. Fue un trato, un pacto, hecho entre varios gobiernos y una raza alienígena. Se suponía que nos traería nueva tecnología,
curas para enfermedades y fuentes de energía revolucionarias. Pero las cosas no salieron como estaba previsto. Escuchaba con atención, tratando de juntar las pocas piezas que ya conocía. ¿Qué salió mal? La mirada de Richard se oscureció. Los alienígenas, conocidos como los visitantes, querían más de lo que acordamos. El trato era por paz y cooperación, pero ellos tenían sus propios motivos. Nos dieron tecnología, sí, pero exigieron algo a cambio. Algo que no podíamos, o no queríamos, proporcionar. Cuando las conversaciones fracasaron, la gente comenzó a desaparecer. Algunos murieron en circunstancias sospechosas. Cualquiera que sabía demasiado era comprado, desacreditado o eliminado. Tragué saliva, empezando a encajar las piezas de rompecabezas. ¿Y la reina? Pregunté. ¿Cuál fue su participación? La voz de Richard bajó a un susurro. Ella era la intermediaria. Creía que podíamos razonar con ellos, que podríamos encontrar una forma de trabajar juntos. Pero cuando el trato se vino abajo, quedó atrapada. Sabía demasiado. No podían ir tras ella directamente sin rebelarse. Así que la mantuvieron bajo vigilancia, limitando su influencia tanto como pudieron. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y ahora que ella ya no está? Pregunté. ¿Están limpiando el desastre?, asintió Richard. ¿Y tú, amigo mío? Has tropezado con algo que podría desmoronarlo todo. Me recosté, tratando de entender todo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. Richard suspiró. Porque, dijo, he visto a demasiada buena gente caer por hacer las preguntas equivocadas. Y estoy cansado de huir. Se levantó, colocando una mano sobre mi hombro. Ten cuidado, Turner. Tarde o temprano vendrán por ti. No confíes en nadie, ni siquiera en tu propia sombra. Y, así de simple, se fue, dejándome con 1000 preguntas sin respuesta y la creciente sensación de que ahora formaba parte de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Las apuestas eran más altas de lo que pensaba. Esto no se trataba solo de la reina o del gobierno. Era algo que podía cambiar el curso de la historia humana. Y ahora, yo era el próximo objetivo. Solo me quedaba un lugar al que ir. Tenía que regresar a Orford, el único lugar donde podría encontrar la pieza faltante de este rompecabezas, las respuestas que habían consumido mi vida desde la muerte de la reina. Conduje por los sinuosos caminos de Suffolk, la lluvia azotando contra el parabrisas, el viento del mar aullando como una criatura herida. Cuanto más me acercaba, más opresivo se volvía el aire, como si estuviera cargado con una energía oscura y ominosa. Llegué justo antes del amanecer, la luz gris arrastrándose sobre los desolados pantanos. Los viejos edificios militares se erguían como figuras espectrales, sus ventanas oscuras y vacías. Sabía que no estaba solo. Podía sentir ojos invisibles observándome, algo acechando justo fuera de mi visión periférica. Pero había llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora. Dentro de uno de los búnkeres abandonados, lo encontré. Un hombre del que solo había escuchado susurros, pero que nunca había conocido. El doctor Avery. Un científico que había desaparecido hace años. Se rumoraba que se había escondido para escapar de lo que fuera que estaba atando cabos sueltos. Era alto, demacrado, con ojos hundidos y una energía nerviosa que irradiaba de él. Me miraba como un animal atrapado. Sus ojos se movían rápidamente como si esperara que alguien atravesara las paredes en cualquier momento. «Eres Daniel Turner», susurró con voz ronca, como si no hubiera hablado en años. «Te estaba esperando». No perdí tiempo preguntando cómo sabía quién era. «Dime qué pasó», exigí. «¿Qué está ocurriendo realmente? ¿El proyecto Albion? ¿La reina? ¿Los alienígenas? Quiero la verdad». El doctor Avery vaciló, su expresión tensa, como si estuviera debatiendo si debía hablar o no. Finalmente, comenzó. El proyecto Albion se suponía que marcaría el inicio de una nueva era, dijo, su voz temblando tanto de miedo como de frustración. Los visitantes nos ofrecieron conocimiento, tecnología mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Decían que querían ayudarnos, pero había una condición. Hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron, la tensión lo atravesaba. Querían estudiarnos, entendernos, y a cambio, nos dieron su tecnología. Pero era tecnología que apenas comprendíamos. Éramos como niños jugando con fuego. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué salió mal?, pregunté, temiendo la respuesta. El rostro del doctor Avery se ensombreció. La malutilizamos. La convertimos en armas. Tratamos de moldearla para servir a nuestros propios fines. Y entonces, sucedieron accidentes. Catástrofes que no debieron ocurrir.
Eventos que luego fueron culpados a causas naturales. Terremotos, tsunamis, incluso Chernóbil. Ninguno de ellos fue un accidente. Turner, esos fueron los resultados de jugar con fuerzas que no entendíamos completamente, dijo Avery, su voz baja pero firme. Lo miré, luchando por asimilar el peso de sus palabras. ¿Y la reina? Pregunté, necesitando saber cómo encajaba ella en este oscuro rompecabezas. El rostro de Avery se suavizó, casi tocado por la tristeza. Ella quería decirle la verdad al mundo, respondió en voz baja. En sus últimos años, vio la verdad. Se dio cuenta de que el acuerdo había salido terriblemente mal, que nos habían manipulado. Quería confesar todo, exponerlo. Pero los que estaban en el poder, bueno, no podían permitirlo. Hubiera destruido el orden mundial, lo hubiera destrozado todo. Así que la mantuvieron vigilada, se aseguraron de que guardara silencio. Y cuando se volvió demasiado persistente, dejó de hablar, pero sabía lo que estaba insinuando. La rabia me recorrió, una furia ante el engaño, el control, el dolor innecesario. Así que la dejaron morir, llevándose el secreto con ella. Escupí con amargura. Y ahora están tratando de enterrarlo todo junto con ella. Avery asintió, su rostro cansado, desgastado por años de ocultar la verdad. Y te enterrarán a ti también, Turner, si no tienes cuidado. Sabía que tenía razón. Ya había cruzado demasiadas líneas, pero no había vuelta atrás. Tenía que sacar esto a la luz. Tenía que asegurarme de que la verdad se conociera, sin importar lo que me costara. Alcé mi teléfono, activando el grabador de voz. Hablando en él, relaté todo lo que había aprendido, todo lo que había presenciado. No me importaba si sonaba increíble. El mundo necesitaba escucharlo. Cuando terminé, mi voz estaba tranquila, pero mi mano temblaba. La verdad está ahí afuera, dije al teléfono. Y nos la han estado ocultando durante demasiado tiempo. La reina lo sabía, y la silenciaron. Pero no me van a silenciar a mí. Justo cuando dejé de hablar, hubo un golpe en la puerta. Me congelé, mi corazón retumbando en mi pecho. El golpe se repitió, más fuerte, más urgente. Miré al doctor Avery. Ya se estaba alejando, su rostro desprovisto de color. «Corre», susurró con urgencia. «Corre ahora». Pero sabía que era demasiado tarde. No había a dónde huir. Afuera, podía escuchar botas pesadas acercándose, el sonido ominoso de armas preparándose. Me habían encontrado. Respiré hondo, mis pensamientos acelerados. Podrían silenciarme, pero no podrían borrar la verdad. No para siempre. Cuando la puerta se abrió de golpe, agarré mi teléfono con fuerza, sabiendo que, pasara lo que pasara, la historia estaba ahí afuera. Alguien, en algún lugar, la escucharía. Solo podía esperar que fuera suficiente. Entonces, se lanzaron sobre mí, y todo se volvió negro. La verdad es que hemos sido engañados, manipulados, controlados. La verdad es que hay cosas que no quieren que sepamos, cosas que reescribirían todo lo que entendemos sobre nuestro mundo, nuestra historia y nuestro futuro. La verdad está oculta a simple vista, esperando ser descubierta. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo haremos? Gracias por ver. Si te gustan historias como estas, asegúrate de suscribirte. Hay otra historia esperándote justo aquí.